Y ahí ya se ve la presentación. Muy bien. Ok, ya estuvo entonces. Perfecto. Entonces, ayer nos quedamos con cualquier cosa me dicen, ¿eh? Cualquier duda o si nos escucha o algo ya me dicen, aquí voy a estar atento también a los mensajes. Muy bien, entonces ayer nos quedamos con el proceso de extrusión. Yo les comentaba que el proceso de inyección y de extrusión son los más comunes, son los más utilizados a nivel mundial, debido a la rapidez principalmente en que se puede llevar a cabo. Sin embargo, este es muy utilizado para sistemas productivos o sistemas de producción continuos o bueno, líneas, ¿no? En los cuales hacen, obviamente el volumen de producción es alto, es una de las características de ese tipo de sistemas de producción. Entonces, que obviamente lo vale, se aprovecha, ¿no? El hecho de lo que es el molde. Yo les comentaba, un molde es muy caro, un molde de acero hacerlo, entonces no baja, pues, obviamente depende del tamaño, pero pues estamos hablando de cientos, ¿no? De pesos. 100, 200 mil y hacia arriba, ¿no? 1 millón, 2 millones, 3 millones, dependiendo del tamaño del molde, les decía. Entonces, se tiene que obviamente recuperar esa inversión. En el caso de una inyectora puede obtener también miles, cientos de productos del mismo tipo, pero pues se hace un análisis costo-beneficio que ustedes en noveno semestre van a llevar una materia que se llama evaluación de proyectos y ahí hacen ustedes un análisis costo-beneficio, entre otras herramientas, hacen un punto de equilibrio. Entonces, analizan y definen y seleccionan o eligen, toman una decisión de que si sí conviene llevarlo a cabo en un proceso de extrusión, o en un proceso de inyección o algún otro proceso. ¿Sí? A eso se refiere. Muy bien, seguimos. Muy bien, dentro de, bueno, este es un diagrama de una extrusora, es muy similar a lo que es un proceso de inyección, solo que en este caso, les digo, en el proceso de inyección, pues lo que sale es algo en el cual sale completo, ¿no? El material, se hace un sólido, ¿no? Que de manera interna está lleno. En este caso se utiliza la punta de la extrusora. Regularmente es un dado que tiene alguna forma del tubo, ¿no? Una matriz, pues, como dice ahí, hasta el último dice una malla filtradora de alambre, el cual tiene una matriz con la forma del producto que vayan a obtener, ¿sí? Dependiendo de eso, dependiendo de si es un tubo, si es una forma de riel, una forma de hexagonal, una cuadrada, no sé, un resorte, como ven aquí, bueno, tendrá el dadito o la forma final en donde está la punta de la extrusora. Imagínense como pues todos hemos visto, creo, cómo se hacen los churros, ¿no? Ahí los churros, ahí en los negocitos, ¿no? En donde hacen pan y eso. Entonces, es algo similar, pues, la forma del churro, bueno, pues es la forma de la pieza o del producto, ¿no? Que vayan a obtener. Regularmente son huecos, ¿no? Regularmente son huecos en el caso de una extrusora. Después tenemos lo que es el moldeo por soplado, ¿sí? El moldeo por soplado es un proceso comúnmente, es un proceso siguiente a alguno principalmente de lo que es la inyección, también de extrusión, pero bueno, a cualquiera de ellos dice que en este primero se extruye un tubo o una preforma. Esa preforma se le llama parison.
¿sí? Se encierra dentro de un molde con una cavidad mucho más grande que el diámetro del tubo y se sopla hacia afuera para llenar la cavidad hasta 7 veces más grande que el original, dice, 7-1. Regularmente el aire es caliente, dice. Entonces, si se dan cuenta, eh, en la parte superior hay las esferas de Navidad, así es, las esferas de Navidad se podrían hacer mediante ese proceso. Hay otros procesos también que se puede hacer esas esferas de Navidad, ¿no? Pero sí, también es una manera. Es un soplado, ¿no? Es un soplado de la esfera. Entonces hacen ustedes, ahí van ustedes a ver la preforma o parison se llama, ¿sí? Ese parison lo van a hacer con una inyección o con una extrusión. Entra dentro de otros moldes y a través de aire a presión, regularmente caliente, pues sopla, ¿no? Como si fuese un globo. Sopla y va a tomar la forma del molde. Entonces, una vez que ya tiene la forma del molde, pues se abre el molde y ya se obtiene tu botella. Esa es la manera más común como se hacen pues botellas o galones o tanques, como está en la parte de abajo ahí como ven ustedes. Eh, y bueno, pues aquí es un proceso sencillo en teoría, no tan complejo, pues controla lo que es obviamente la presión, controlas esta parte ahí que aparece, ¿no? De rebabas, y ya está, si hay un desgaste, obviamente la rebaba va a ser más grande, el tiempo de soplado, en fin, todo eso estás controlando, ¿no? Juan Jesús, cualquier, um, botella, ¿no? Cualquier botella regularmente se hace con un soplado. Obviamente hay algunos contenedores como un vaso de plástico común, que son esos más o menos de 200 gramos, 300 gramos. Esos vasos no entraría el soplo. Eso sí ya es un proceso de inyección nada más. No requiere llegar a un soplo. Regularmente un soplo es cuando las formas están un poquito complejas, cuando son piezas más grandes, que no alcanza a inyectarse, ¿no? El soplado yo les decía, la inyección yo les decía que más o menos 4 o 5 kilos, ¿no? Este, y de ahí hacia abajo, ¿no? Entonces no pueden inyectar tanto. Um, ¿Qué más? Eh, se puede hacer envases desde 1 milímetro hasta 5 litros. En el caso del soplo convencional o común, pero ya hay otro tipo de proceso que se llama soplo bioorientado. Este soplo puede llegar o puede hacer desde 10 litros o desde 10 mililitros hasta 20 litros. Entonces, las cubetas, ¿no? Por ejemplo, pues ya sería con una inyección soplo, una extrusión soplo. La materia prima que utiliza, bueno, son todos pues muchos de los plásticos que hemos platicado. Eh, Variables que se controlan: presión, tiempo, temperatura y tiempo de descompresión. ¿Qué moldes se utilizan? Se puede utilizar uno de aluminio, de acero, de cobre, berilio. Factores para el tipo de molde: es con base en el costo, con base en la conductividad térmica, a la capacidad, al tiempo de vida y al mantenimiento requerido, ¿sí? Son los factores para seleccionar el tipo de molde o el tipo de material que van a hacer el molde. Eh, Esto, de alguna u otra manera, es menos costoso con respecto al proceso de inyección. Además de que, como les decía, moldea formas irregulares, que son difíciles de desmoldear y que tienen diferentes variaciones de espesores, ¿no? Esas son algunas de las características de lo que es el proceso de soplo. No sé, ¿algún comentario, algo?
chavos, ¿sí me escuchan? Sí. Sí, profe, sí lo escuchamos. Ok. Bueno, ese es el soplado, ¿no? Ese es en el caso del inyección soplo o extrusión soplo. Profe, Sí. y para los tinacos se tiene un molde más grande, se puede hacer de, de ese Ah, tamaño. ese viene después. Ese Ah, viene en otro proceso. bueno. Ahorita lo vemos. ¿Vale? Muy bien, Sí, buena, profe. buena duda, ¿no? Ok, luego vamos con otro proceso que se llama prensado. Prensado o moldeo por compresión. Es un proceso de los más antiguos también en el caso de lo que es los procesos de plásticos. Inclusive ahorita se utiliza ya muy poco, ya no hay muchas máquinas. Pues las están sustituyendo pues lo que es la inyección, ¿no? La extrusión porque son automáticas esos y son más rápidas de trabajar. Sin embargo, bueno, todavía lo hay, ¿no? Para algunos productos en específico o obviamente empresas pymes, ¿sí? Pymes, ¿qué significa, José Daniel? ¿Qué significa una pyme? ¿Qué es una pyme? Sí, bueno, profe, ¿me escucha? Sí. Ese José Daniel. No te voy a poner ni en asistencia, José Daniel, ¿eh? No, profe. Este, Sí, no, ya le contestaron, José Daniel. Pequeñas y híjole. medianas empresas, ¿no? Una pyme, pequeñas y medianas empresas regularmente, o microempresas, ¿no? Una MIPYME, que entra dentro de las MIPYMES, regularmente muchas pues ya tienen muchas máquinas obsoletas, muchas máquinas ya antiguas, pero pues obviamente no las venden, no las sacan, no las quitan, ¿no? Siguen haciendo sus productos mientras estén ahí, mientras estén funcionando, siguen utilizándola. Entonces, es como el proceso el proceso de prensado o de troquelado que le llaman. Hay piezas ya muy, muy viejitas, pero aún así las siguen utilizando, ¿no? Las siguen adecuando, las siguen arreglando, les cambian esto, les cambian lo otro, a pesar de que pues tardan más para hacer el proceso o sacan piezas defectuosas, pero obviamente una prensa pues no es barata, entonces por eso es que no las cambian, ¿no? Entonces este proceso de prensado es lo mismo, existen todavía por ahí, muy pocas, pero las hay. ¿En qué consiste? Como su nombre lo dice, ustedes ya conocen el proceso de prensado o de troquelado, no sé cómo les haya dicho su profesor, pero bueno, se coloca el material plástico en gránulos, se introduce en la parte inferior del molde, aquí ustedes ahí lo ven, lo que está en color rojo son los gránulos o los pellets. Luego se prensa y se aplica calor hasta que se vuelve plástico y fluye sobre la forma, ¿sí? Ahí ustedes ven la secuencia del proceso. Penetrando en los espacios huecos del molde, se deja secar para poder sacar del molde, dice. Ahí puse algunas imágenes ahí buscando de cuáles hacían con el proceso de prensado, qué piezas. Y bueno, pues encontré mucho lo que son tapas, ¿no? Tapas para los contenedores, para las botellas, entre otros, ¿no? Hay unos hules ahí que se ven. Ahí para los autos, yo creo, para las autopartes, son como tipo, bueno, son autopartes, yo creo. Entonces, este es un proceso, ¿no? Este es otro proceso le llamamos prensado o moldeo por compresión, ¿sí? Si se dan cuenta, es algo muy, muy similar a la inyección, muy, muy similar, pero vaya, con diferente ahí procedimiento, ¿no? Por así decirlo, ¿sí? Pero es muy, muy similar.
Luego viene lo que es el rotomoldeo. Este es el que preguntaba a su compañero, cómo se hacen los tanques, ¿no? Los tanques, pues, grandes, enormes, que hay, ¿no? Los rotoplas, sí, otros contenedores que, bueno, en las industrias van a encontrar ustedes, ¿no? Los cuales, no sé, los cestos de basura que están luego a veces en varias empresas afuera, ¿no? Los vemos ahí luego pues en las tiendas ahí de Hollywood, ¿no? Allá afuera de los restaurantes que tiran la basura, pues son tremendos tanques, ¿no? Grandes de plástico. Regularmente lo hacen con el proceso de rotomoldeo, se llama, ¿sí? ¿En qué consiste este proceso de rotomoldeo? Es un proceso en el que los productos adquieren formas grandes y huecas, ¿sí? Formas grandes y huecas. Se coloca plástico en polvo, que es la materia prima, dentro de un molde caliente que gira en forma circular y al estar en fluidización se va adhiriendo sobre las paredes. Después se enfría, el molde se abre y es retirado el producto, dice. Ahí puse algunas imágenes. Vemos pues desde las que están ahí en la secuencia de las imágenes. Primero se hace la carga del material en polvo, ¿sí? Se cierra, se prensa, se cierra. Después viene un calentamiento y hay una rotación, ¿sí? Una rotación. Ese polvo, al estar caliente, se adhiere a las paredes, ¿sí? Se adhiere a las paredes, es como, pues si pusieran ustedes, íbamos a hacer una práctica ahí en cerámicas también que hacen unas, pues no sé, unas ollitas, unos contenedores, en el cual se pone un líquido que se llama barbotina, que es una arcilla, pues, son arcillas, hecho, al mezclarse con agua, se le conoce como barbotina. Al ponerse sobre un molde que se llama, un molde de yeso, esa barbotina se adhiere a la pared de yeso. Una vez que se seca, va va generándose un grosor. Entre más barbotina le pongamos a ese molde de yeso, más grosor va a tener. Más y más grosor, es decir, se van agregando capas de barbotina. Entonces va volviendo más grueso, ¿no? Lo que hace el molde de yeso es que absorbe el agua y lo que deja es la arcilla, ¿sí? Entonces dejamos que se seque y otra vez le ponemos otro tanto de barbotina y dejamos que se seque. Entonces esa era una práctica que, bueno, he hecho ahí con los muchachos, ahí en el taller de cerámicos, ¿no? Para conocer los materiales y eso, ¿no? Las máquinas. Entonces se da algo similar a esto. Echamos el polvo. Aquí en este caso sí hay un proceso pues, de fluidización. En ese caso, en el caso del que les comento del molde de yeso, lo que se hace es que se llena completamente el molde, el molde, el contenedor, y de ahí pues ya empieza a absorber el agua el molde y se va adhiriendo, se va quedando lo que es la arcilla. Aquí al estar en fluidización, mezclándose, pues ese material se va pegando a las paredes. Entonces el grosor de la pared es dependiendo qué tanto le pongas, pues, ¿no? De polvo. Sí. También los contenedores para cargas marítimas. Sí, todos los contenedores que se imaginen ustedes, que conozcan. Inclusive con esto pueden hacer ustedes pues no sé si han visto unas pallets, los pallets que se llaman, que hay de plástico, porque los hay de madera, pero también los hay de plástico. Y bueno, todo lo que, bueno, aquí puse varias imágenes, ¿no? Que hay o bueno, que se pueden hacer, ¿no? Con ese proceso. Profe, Sí. y por ejemplo, en ese proceso, ¿cómo se hace la base del tanque? ¿También de la misma manera al girarse los polvos, pues quedan asentados? ¿O la base se hace aparte y se pega después? La base. No, pues es que aquí la forma esta que tenemos aquí es un círculo. Pero obviamente dependiendo del diseño, de la forma, se hace esa forma. O sea,
si tiene una base, si tiene una agarradera, si tiene pues, una forma irregular o lo que sea, se hace el molde de esa manera. Entonces, y empieza a rotar, ¿no? En este caso, pues se ve, les digo que es circular la pieza que se está ahí sacando, ¿no? La pieza verde. Pero en otros casos, pues dependiendo de tu diseño, se hace esa forma, el molde. Uh-huh. Y, profe, ¿cuál de los 4 procesos es el más barato? No, esto es subjetivo, es decir, era lo que te decía. Hay procesos específicos para algunos productos, como en este caso. O sea, es decir, como cualquier proceso, tiene sus limitaciones, tiene sus características propias del proceso, sus ventajas y desventajas. Ya les decía yo de hecho, pues, puede ser una pregunta de examen, ¿no? Es decir, a ver, yo quiero inyectar solo 5 litros 5 kilos, perdón, de plástico, pues obviamente conviene no en un proceso como este, ¿no? Quizás conviene en una inyección, ¿no? Hacerlo con un proceso de inyección. Pero es que es una pelota, ¿no? Bueno, pues una pelota quizás sí conviene hacerlo con el proceso de rotomoldeo, ¿no? Pero hay pelotas en la cual tienen pero una pelota ¿O por sea soplar? impermeable, pero si tiene ¿cómo le llaman su tapa, pues, para que se le eche aire. Bueno, quizás esa es otra forma, ¿no? Otra manera para hacerlo. Es decir, va a depender mucho de tu producto, del tipo de producto que vayas a fabricar. Me aventuraría a decir, obviamente, que con lo que hemos platicado, un proceso de inyección, y por eso les decía, es más común, más utilizado y más, porque ciertamente es más rápido, puedes sacar muchísimos productos en menos tiempo comparado con un proceso de rotomoldeo. Y por eso, obviamente, pero bueno, ahora bien, un producto de rotomoldeo, un rotoplas, no es nada barato. Entonces se cobra con base en lo que te cueste hacer tu producto. No podemos comparar ahí un muñequito, ¿no? Hay un luchador, como decía alguien, creo, de esos de 5 pesos, pues con un producto, ¿no? Como de estos que se están ahí viendo. Entonces, pues les digo, tendrían que más bien entenderse dependiendo de las características de tu producto, con qué proceso se puede hacer, ¿sí? ¿Qué opciones de procesos hay? Pero bueno, faltan más, ¿no? Faltan más procesos. No sé, ¿otra duda con esto? Profe, veo que, no sé, los productos finales tienen como un mejor diseño. ¿Es por el moldeo que se le está dando? Bueno, por el proceso. No, pues en el proceso de inyección puedes hacer algo de muy buena calidad, de muy, muy buena calidad, es un hecho. Ponemos el ejemplo de los muñecos esos que luego, como comentaba alguien, creo, ¿no? Que sacaba rebabas y eso. Pero no, digo, hay partes automotrices y que se con el proceso de inyección, que es la mayoría, ¿no? Porque son piezas pequeñas. Y obviamente la industria automotriz, no, te piden una calidad impresionante, ¿no? Es decir, excelente debe de estar tu producto, entonces, y es con un proceso de inyección o extrusión, ¿no? O inclusive soplo, ¿no? Imagínense ustedes por ejemplo, el contenedor que lleva el agua para limpiar el parabrisas, ¿no? O el contenedor donde lleva el aceite, que es plástico también. Pues ese es un proceso de inyección, ¿no? Quizás alguno haya sido inyección soplo. Y obviamente necesitan mucha calidad, ¿no? Entonces, no se fijen por los ejemplos que puse ahí, ¿no? Más bien aquí la diferencia es que son productos grandes. Son productos grandes y huecos, como dice ahí, ¿no? Sí. Con Jesús, cada proceso va a depender de la necesidad, sí, del diseño, ¿no? O sea, del diseño de tu tipo de producto, ¿no?
debido a las circunstancias se elige el proceso. Así es, sí, debido, pues no a las circunstancias, sino a que tu producto es el que manda. O sea, ¿qué producto vas a hacer o quieres hacer? Supongamos que yo les decía, queremos venderle ahí en una campaña ahí política, dices, bueno, me dice hay un buen compadre senador que ojalá lo tuviera uno, y todos ustedes, porque les va a dar chamba. Desafortunadamente, ¿no? Solo palancas, pero bueno. El caso es que yo tengo ahí un compadre senador y me dice, ¿sabes qué? O que quiere ser senador y ¿sabes qué? Oye, mira, pues quiero que me hagas ahí unos, no sé qué se me ocurre, unos tapetes para los mouse, ¿no? Para que se les regale ahí a los muchachos, que voy a ir a dar una conferencia ahí en unas universidades y pues quiero que le regalen eso, ¿no? De plástico, ¿no? Entonces tú ya decides, dices, a ver, bueno, a ver, necesito un tapetes de mouse o cómo les llaman no sé cómo le llaman, pero bueno, y entonces tú ya empiezas a definir qué proceso y qué máquina necesitas comprar para poder hacer esos tapetes, ¿no? ¿Sí? Obviamente no vas a hacer un rotomoldeo, ¿no? Un mousepad, así es, Juan Jesús, gracias. Entonces, no vas a hacer un rotomoldeo. Entonces ya empiezas, bueno, quito esto, ya tengo los demás que me quedan. A ver, cuál es el que me conviene, cuál me sale más barato, con base en su volumen, con base en el costo de producción, en fin, a las características del producto, ¿no? Sí. Disculpe que le interrumpa. Hace rato comentaba que en la industria automotriz son muy estrictos respecto a la calidad de las piezas, ¿no? Sí. Pero ¿de quién depende más que nada esa calidad que tiene el acabo? Por el término de la pieza de las personas de los obreros que están ahí, que ponen el molde, que lo sientan, que lo miren, que hacen todo ese De, proceso. de todos depende, Manuel, de todos, de todos. Recordemos que es un sistema. Y si un elemento o una parte del sistema falla, pues les da en la torre, falla todo, así es. O sea, si alguien no midió bien, no midió adecuadamente, eh, si alguien no presionó bien el molde, si alguien dejó pasar un segundo, supongamos que era manual el proceso de inyección, no era automatizado, y pues dejó pasar un segundo y se sobrepasó de la inyección, todo truena, es decir, no depende de alguien. Esto recordemos que se planea siempre todo proyecto. La calidad depende de muchas circunstancias. Y desde el tipo de material, desde el molde, que el molde tenga un acabado bien, un buen acabado, ¿no? Y acabado me refiero a cuando se hace el proceso de maquinado, que sea lo suficientemente liso, ¿no? Si lo quieren ver así, o sea, que esté lisito, que no está rugoso. Entonces, tu cliente te dice, yo quiero tal calidad, ¿no? ¿Me la puedes dar, sí o no? No te la puedo dar. Bueno, busco otro proveedor, no pasa nada. O sea, hay cientos de proveedores, todos están buscando ahí dijeran por ahí la chuleta, ¿no? Entonces, ¿no me puedes dar esa calidad? Bueno, ¿no me puedes trabajar eso? Bueno, me voy a otro, ¿no? Decir, Sí, sí puede haber una solución extra, ¿no? Pero a lo que yo iba es que como pues nosotros como ya ingenieros industriales, ¿en qué parte entraría? Pues yo sé que en todo eso de la logística para sentar el molde y todo eso. Pero más que nada, mi duda es, en realidad, cuando estamos, no sé, ahora sí en planta, todos esos desperfectos que llega a sufrir la pieza, ¿cómo es que nosotros llegamos a responder ante nuestro superior? Mira, este es un proceso, un proceso de madurez, es decir, ustedes cuando lleguen a la industria no van a llegar no van a llegar, salvo que sean hijos de papi, les decía yo, ¿no? Y que tuvieran ahí un buen compadre que tuviera un muy buen puesto, ¿no? Que tuviera una empresa, ¿no? Grande o cosas de ese tipo, pero bueno, la mayoría creo que si estamos aquí en esta universidad o si están en esta universidad es porque, pues, quizás no hay muchos recursos, ¿no? Quiero pensarlo.
es una razón entre otras tantas, no los estoy de alguna manera definiendo. Pero bueno, a lo que voy es que muchos están en las universidades en donde pagan pues cientos, ¿no? Pero es porque tienen el recurso, tienen el dinero, ¿no? Y pues están pagando un título, ¿no? Y bueno, a lo que voy es que la mayoría de ustedes cuando egresen van a entrar en puestos desde abajo, ¿no? Van a empezar pues desde abajo. Entonces, a lo que voy es que van a ir adquiriendo experiencia poco a poco. Van a conocer el proceso, no los pueden aventar un proceso sin conocerlo antes de, o no pueden tomar decisiones sin conocer el proceso. Todo problema, toda falla, todo error, pues sí, toda falla en proceso va a tener sus causas. Esas causas ustedes vieron ahí en control estadístico, por ejemplo, eh, herramientas bien sencillas, bien triviales a veces, bien, las cuales pues se utilizan, ¿no? O sea, se llevan a la práctica. Obviamente hay más herramientas que ustedes van a ir viendo a lo largo de todavía estos 3, 4 semestres, que deben ir aplicando, ¿no? Y para tomar decisiones. Entonces, ustedes van a ir aprendiendo con el tiempo y con la experiencia, ¿eh? Profe, Sí. otra pregunta. Digamos que la línea de producción para fabricar tinacos, el rotomoldeo se utiliza para hacer la base cilíndrica y digamos que se utiliza la inyección para hacer la base, pues la base de abajo, ¿no? El círculo. Hay una forma de unir la forma cilíndrica con la base, así como en las tuberías ve que utilizan una flama para pues calentarla y así pegarla. ¿Al tubo plus te refieres? Ajá. El tubo plus, ¿no? Que necesitas un codo y un tubo y los calientas, ¿no? Para unir. Sí, es un proceso de soldadura para unir plásticos. Bueno, no sé a qué te refieres con la base, de un rotoplas. Regularmente todo el rotoplas es hueco. O sea, al estar hueco, aunque tenga salientes, no sé, como dicen ustedes, una base a que tenga salientes a los lados, esos salientes van en el molde. O sea, el molde tiene esa forma. Y esos salientes entra también ahí el polvo. O sea, se adhiere el polvo. Aquí se ve, les digo, circular, pero esa forma circular puede ser que tenga salientes, ¿sí? O cualquier diseño puede ser que tenga salientes. Bueno, pues ahí se va el polvo y ahí se adhiere. Cuando se saca, cuando se abre, quedan esas salientes, ¿sí? Otra Sí. cosa ya es la tapa, ¿no? O sea, si te refieres a la tapa, bueno, ya es otro proceso quizás, ¿no? La tapa de rotoplas, ¿no? Pero hagan de cuenta que las estrías o las cuerdas que tiene donde entra la tapa, esas también se hacen en el molde. El molde ya lleva esa forma. Ah, ya. Pensé que se hacía. Bueno, es que en la forma yo pensé que nada más se fabricaba la forma cilíndrica. No, se hace todo, se hace Entonces, todo. ya viene Ya, la ya, base. ya viene, ¿cómo se dice? Tapada, pues ya viene completa, pues, ¿no? La forma. Sí, ya viene completa con Ah, todas las bueno. salientes que pueda tener el molde, así como lo ven ustedes aquí, que dice uno que dice Rotomex, ese que dice Rotomex, esa forma así tal cual, es el molde. Hay moldes así. Entonces, el molde es el que se abre, pero ya la pieza sale completa. La pieza sale completa. Ahora bien, obviamente hay procesos de soldadura de plásticos, que es, yo creo que, bueno, muchos han visto la unión del tubo plus, ¿no? Imagínense algo similar a eso, pues, ¿sí? Se calienta una forma con otra y se une por calor, ¿no? ¿Sí? Respecto, dice, a ver, aquí alguien me preguntó, Diana, profesor de inyección, aparte de los lubricantes que pueden ser en aerosol, comentó ayer que hay unas piezas que se ponen en los moldes y al final botan el producto, esos son los pasadores eyectores, así es. Técnicamente, luego les conocen pasadores, otros ahí en la industria le conocen como simplemente botadores, ¿no? Que son los que, como comentas ahí, o como son los que botan, ¿no? Los que botan el producto. Hay muchos
vaya, sinónimos, ¿no? Pero sí es eso, Diana. Así es. Termofusión, así es, sí, es un proceso que se conoce así también como termofusión. Digo, se los explico con peras y manzanas, ¿no? Para que se entienda, es decir, la unión, pues ahí se funde el tubo, se funde el codo y pues se une, ¿no? Termofusión, está bien. Se adhiere uniformemente, Yarumi, se adhiere, el polvo, ¿te refieres? Y se adhiere ¿cómo se llama? Al molde, sí, se adhiere bien y por eso es que existe una rotación, ¿sí? Existe una rotación. Todo es uniforme, todo es uniforme pues, debido a esa rotación. Y les ponía el ejemplo pues de la barbotina en un molde de yeso. Obviamente, bueno, no conocen ese quizás tampoco, pero tú al llenar con agua un vaso, pues se adhiere a todas las paredes, ¿no? Igual, por igual, ¿no? Ahí pongo otros ejemplos. Ustedes han visto ahí en las supercarreteras barreras de tránsito, regularmente son amarillos, digo yo, son los que más creo que he visto, blancos creo también. Bueno, también eso se hace con este proceso, ¿no? De rotomoldeo. Los beams, que está en inglés, pero bueno, los pallets, estanques, en fin, hay varias. Y bueno, al lado derecho, en la parte inferior o la superior también, obviamente son máquinas muy grandes, ¿sí? Son máquinas muy grandes dependiendo del tipo de producto, pero son máquinas muy grandes, ¿no? Que llevan a cabo ese proceso. ¿Alguna duda, chavos? ¿Qué otro proceso, profe, se puede pues sustituir el rotomoldeo? ¿O es el único que hay? Supongo que ya han de ver de muchísimos más, ¿no? No hay muchísimo más. Esto que estamos viendo es lo que hay. Es lo que existe, es lo que hay. Lo único que se innova regularmente son en las máquinas. El proceso es el mismo. O sea, pues sí, el proceso en sí es el mismo. Lo que está modificándose obviamente es la tecnología. Es la tecnología. Okay. El hecho de que sea más automatizable, el hecho de que obviamente se obtengan moldes más económicos, a máquinas más económicas, a rapidez. Más eficiencia en las máquinas, ¿no? Más eficiencia, exacto, mayor productividad. Entonces, pero el proceso los que estamos viendo es lo que existen y los que van a encontrar ustedes en las empresas. No hay más, ¿no? Obviamente va a variar en algunas variables ahí de control, ¿no? Quizás, o en el tipo de máquina, ¿no? En la calidad de la máquina, no sé, cuestiones de ese tipo, ¿no? Algunos indicadores, otros. Así es. Bueno, gracias, profe. Ok, muy bien. Faltan otros procesos más que se utilizan para llevar a cabo procesos productos de plásticos. Entonces, hasta ahorita llevamos inyección, extrusión, soplo. Bueno, no vimos bueno, ahí en esta parte, ahí se los dejo para que si pueden investigar, de favor. Porque si no lo traigo, lo de selladoras, bolseadoras, son procesitos muy específicos. O sea, es decir, una cortadora, pues, cortan ahí el plástico, ¿no? Refiladora, selladoras al vacío, es decir, no son complejos, pues los procesos son muy sencillos. Estos que estamos viendo, pues son el proceso grande, estos ya son subsistemas o subprocesos que le siguen a este proceso grande, ¿no? Que después del proceso de extrusión, obviamente va un cortador para cortar la extrusión regularmente se utiliza para bolsas, ¿no? Entonces, después de la extrusión, pues va a que ir cortando o ir marcando. Ya ven que cuando compramos un rollo de bolsas, vienen marcadas ahí como una tira, como una línea, ¿cómo le llaman? Como si tuviese ¿se acuerdan de AutoCAD? Ahí una línea, se me fue una línea punteada, ¿no? Una línea punteada. Entonces, viene otro proceso, ¿no? Después del de extrusión, ¿sí?
bueno, pues ahí busquen algo de esto, lo que es las selladoras, las bolseadoras, y si alguien mañana quiere participar con esto, pues adelante, ¿no? También les pongo su participación. ¿Y qué más? Bueno, pues hasta ahí nos quedamos, ya es hora. ¿Cuál es el proceso para las mangueras? Es el proceso de extrusión, Evelio. Yo tengo una selladora, miren, Diana, entonces mañana que nos platique lo que es la selladora de bolsas, Diana, para que le pongamos su participación. Muy bien, Diana. Y bueno, pues nos quedamos hasta ahí, chavos. Entonces nos vemos el día de mañana, ¿vale? Sí, profesor. Hasta mañana. Hasta luego. Hasta mañana, profe. Nos vemos, profe. Hasta luego, cuídense.